Amigos, es un gusto saludarlos a través de esta onda amiga en el que durante varios años volcaba algunas reflexiones sobre la actualidad política, social, económica del país. Retomando ese decir, hoy quisiera, un poco al borde de cerrar un año, tocar un tema, esos temas cruciales que no tienen rentabilidad en el corto plazo del punto de vista político, y por eso tienden a relegarse en la agenda, pero a la larga tienen una influencia decisiva en la marcha de una sociedad. La alta política, a la que se preocupa por los problemas trascendentes, nunca debería de ignorar los aportes incuestionables que hace la ciencia con su marcha, con su investigación. Sobre todo, la ciencia que tiene que ver con la biología humana y con la vida humana, porque por encima de todas las cosas, la preocupación de la alta política es la lucha tratando de que la gente pueda vivir mejor y ser mejor. Me quiero explicar en lo concreto. Es la investigación de la neurología infantil contemporánea. Es un grito desesperado por las cosas que ha aportado, porque el 80% del cerebro que hace a la vida de una persona crece y se consolida en los 2, 3 primeros años de la vida, empezando por la vida prenatal, empezando por lo que le pasa a la vida de la madre que está gestando. Más claro, lo que se pierde allí no se recupera nunca más. Hoy nos grita la ciencia que sabemos que el papel de la nutrición de la madre gestante, los afectos que recibe y que practica, van a tener influencia en las habilidades socioemocionales, como por ejemplo la necesidad de poder contener la ira más adelante, cuando el niño está formado. Van a tener influencia en la inserción social, en el lenguaje, en las habilidades sensoriales. Porque frecuentemente cuando razonamos con criterio social, vemos las consecuencias que pueden tener las carencias en la vida de los jóvenes, en las dificultades del hogar. Pero permanentemente se nos escapa algo más importante, algo que deberíamos de llamar la herida neurológica, por las carencias que tuvo que soportar una madre pobre e ignorante, por un medio ambiente hostil. Por ejemplo, el déficit de hierro
como una sal que compone la alimentación, van a tener una formidable consecuencia en la formación de los tejidos nerviosos. La cosa más curiosa que en zootecnia los criadores de cerdos saben perfectamente que un lechón que no come algo de tierra por ahí hay que darle sales de hierro o de cobre, porque si no le ataca el raquitismo. Para sorpresa de los criadores, pequeños cerdos criados en ambientes totalmente asépticos y limpios les atacaba el raquitismo, porque cuando viven en su medio ambiente siempre comen algo de tierra y ahí hay sales de hierro y de cobre. Paradojalmente, estas cosas que no son caras son decisivas si una madre pobre no tiene apoyo en la formación del niño. Porque además tenemos que recordar que las sociedades en general, y en particular la nuestra, se multiplican crecientemente allí donde están las madres más pobres. Y nos dice la investigación biológica contemporánea a gritos: hay 2 etapas crudas decisivas en la vida. La primera es la que va hasta los 3 años, pero se arrastra hasta los 6, los 7. La primera infancia, pero incluyendo con enorme vigor lo prenatal y los 3 primeros años. Y después, la etapa de la adolescencia temprana, donde el organismo humano empieza a estallar en hormonas, en procesos biológicos, que necesitan atención y compañía, afecto, tiempo gastado de los mayores con los niños y con los jóvenes. Porque sabemos hoy incuestionablemente que una infancia carente impacta en la posibilidad de aprender a posteriores, que va a influir en el lenguaje. Este se consolida en la primera etapa, y problemas que van a aparecer en la educación se gestaron en esa primera etapa de la niñez, en gran medida. Tienen sus raíces en la historia de la primera infancia. Quiere decir que acá nos comemos el desarrollo y la capacidad del futuro del país, incluso la cohesión social. Porque además, si los niños reciben violencia, más adelante, en su etapa de madurez, tienden a reproducir esa violencia. Y esto explica muchas cosas de hoy. ¿Por qué? Porque en el 2004 había un 64% de niños bajo el nivel de pobreza. Esos niños, muchísimos con carencias de todo tipo, pasaron hambre nutritiva. Y obviamente muchísimos pasaron hambre de cariño, por desafección, por ignorancia. Hemos llegado a tener un 10,9, casi un 11 de niños con retrasos en su talla. Hoy esto bajó al 4%, pero aún no alcanza. Hoy
Hoy sabemos incuestionablemente que la violencia y la anemia en el embarazo van a afectar la adultez. Esta lucha, esto llevó a la gestación de algunos planes, como el Uruguay crece contigo. Que hicieron mucho, pero no lo suficiente. Hay mucho que trabajar y cuidar en este capital, pero ¿qué pasa? Esto no da resultado en el corto plazo. Este es el problema. Aquella herida del 2004 que fue la consecuencia de la crisis económica del 2002 tiene sus efectos hoy en nuestra sociedad, en la enseñanza y en la conducta de muchísimos jóvenes. Esto no es un problema que lo digamos nosotros porque se nos ocurre, de ninguna manera. Estas son afirmaciones consecuencias de la investigación contemporánea de hombres de ciencia. Hay lo que se llama la teoría de Barker, que demuestra lo que pasa en las coronopatías en la adultez, cuando ha habido mala nutrición en el embarazo. Y este es un problema que a la luz de la ciencia no se puede discutir. Pero cuando ese programa, El Uruguay crece contigo, se empezó a desarrollar, hubo respuestas de madres muy pobres, como esta. No sabía que pegarle a mis hijos le hacía tanto mal. Esta madre no tenía maldad, lo que tenía era ignorancia. Cuando se le explicaba a las madres las consecuencias de la falta de hierro en la alimentación, contestaban muchísimas, no tenían ni idea de la importancia que esto tiene. Más, en la primera tanda de investigación que se hizo en madres pobres, el 50% de las mujeres pobres embarazadas ni siquiera sabía que tenía derecho a la asignación familiar. Es decir, acá hay una doble carencia. Carencia de información elemental, además de la carencia de la pobreza. Y el Uruguay en la formación y en el desarrollo de estos gurises se come su futuro, porque lo que se pierde en esos primeros años es irrecuperable. El peso de un cerebro de un niño de 3 años que soportó carencia puede tener 200 gramos menos de peso que de un niño que no sufrió carencia. Estas cosas son un interrogante de futuro, pero claro, si no se divulgan, si la sociedad no las conoce, si los medios de comunicación masivamente no lo difunden, si difundimos cuánta pavada puede existir, pero no damos conocimiento elemental a nuestras niñas cuando se van asomando a la edad de la reproducción, cuando no golpeamos nuestro egoísmo con esta información, cuando no sacudimos a la sociedad para darnos cuenta que estas cosas son incuestionables. Un premio de economía
que dedicó mucho esfuerzo a la relación de la economía con estas cosas, dice por allí: debemos entender cómo se crean las capacidades y habilidades del ser humano, que van más allá del coeficiente intelectual y de la educación escolar. El origen de muchas de las desventajas de las personas que no consiguen integrarse proviene de factores que ocurren mucho antes que los niños empiecen a ir a la escuela. Este mismo señor que fue premio Nobel de Economía en el año 2000 afirma: la mayor parte de las políticas sociales y económicas dan por supuesto que la familia funciona bien, pero hay una fracción creciente de niños en los países, sobre todo emergentes, que crecen en entornos poco estimulantes, lo que va a crear desigualdad, no solo en esta generación, sino en las generaciones futuras. Y más adelante dice este señor: la pobreza no solo la determina la renta familiar, sino la atención prestada al niño por parte de los padres, los abuelos y la comunidad. Estas heridas irreparables son pérdidas de todo tipo para la sociedad futura, porque van a repercutir en el comportamiento en la adolescencia, van a repercutir en la eficiencia de la educación y van a repercutir en la desigualdad en la vida. Y termina este señor diciendo que fue premio Nobel: por cada dólar invertido por niño el rendimiento experimental fue entre un 7 y un 10% anual superior a lo largo de la vida. Es decir, que un dólar invertido en ciudadanos menores de 4 años es un 10% más rentable que invertido en adultos. Esto habla que cuando hay que repartir los recursos, y la economía es la ciencia de manejar los recursos escasos siempre a la demanda de las necesidades, hay que tener presente lo que va primero y lo que va después. Y este problema de la primera infancia va a tener repercusiones decisivas y es la clave del desarrollo de algunos pequeños países como Finlandia, que a la salida de la guerra pobres priorizaron estas cuestiones desde el principio y fueron conformando sociedades mucho, diríamos, copiando un lenguaje de moda, más eficientes. Yo diría, más biológicamente igualitarias, porque la gente tiene herramientas biológicas mínimas, parecidas. Porque si un niño tiene una masa encefálica afectada desde los primeros años, no pretendas que ese niño sea un igual a posteriori en su desarrollo como persona. Hay una herida neurológica irrecuperable desde los primeros años. Y este sería un tema que nunca debería de olvidar la alta política. Por desgracia, los niños no votan. Los niños no votan.